Bienvenidas a una nueva presentación, a una nueva enseñanza de la vida cotidiana, a una nueva enseñanza que nos permita acceder a estados de bienestar físico, espiritual, más durables, sostenidos, sustentables en el tiempo. Como sabemos, yoga abarca el universo entero de la vida humana y obviamente la emoción, la devoción, es uno de los temas que por un antecedente milenario el yoga desarrolla permanentemente. Mi nombre es Rodolfo Silva, soy codirector de la Escuela de Yoga de Todo Vallista Vedanta con la profesora Mónica Bolívar. El tema del día de hoy es el yoga de la devoción, el altar en casa. La emoción es el atributo esencial del ser humano. La emoción es la diferencia del ser humano con el resto de los seres en el universo. Hoy día, la neurociencia y la neurología declaran que existe conexión eléctrica entre el corazón y la mente. Existe influencia de las emociones en los procesos de la mente. Estamos claros que las emociones son un hecho psicológico, estamos claros que las emociones son un hecho intelectual, pero también estamos claros que si hay algo que dispara las emociones en la antropología milenaria del individuo humano es el corazón. Por eso esta relación. Lo que sucede es que estudios contemporáneos determinan que hay miles de conexiones eléctricas entre el corazón y el cerebro que son testigos, atestiguan, estimulan, disparan las relaciones, las emociones, los sentimientos a nivel del corazón. Por eso alguna gente llega a decir que el amor es una función cerebral, intelectual, racional. En esta misma línea de pensamiento, la neurociencia estudia el pensamiento como red neuronal. La manifestación de esta red neuronal crea una tendencia llamado en el Vedanta Vasana. La repetición de las redes neuronales son los hábitos, los samskaras. La red neuronal, técnicamente el pensamiento, se puede decir que un pensamiento es una red neuronal, se construye con componentes del sistema neurológico utilizado para el aprendizaje. Nos referimos a los sentidos que conectan al cerebro con el exterior. Estamos hablando del tacto, escuchar, ver, que son los que traen información del exterior a el cerebro. Y el otro componente del aprendizaje del sistema neurológico es la información recibida en el intelecto y la memoria. Repetimos, sentidos,
la información en sí misma, el intelecto y la memoria. Es así que las neuronas acumulan información. La información se activa de acuerdo a las necesidades del ego, del yo. Le recordamos que hay un interesante video sobre el yo y el qué soy, quién soy y cuántos límites y cuántos disparadores tiene el ego y el yo de 2 semanas atrás acá en el canal de YouTube de nuestra escuela. Entonces van a ver que la dimensión del ego es extraordinaria. Decíamos que la información se va a activar de acuerdo a las necesidades del ego. Volvemos al mismo concepto. Cuando la red neuronal crea una tendencia, un vasana, esa tendencia puede llegar a repetirse y esta información repetida se graba. Incluso esta información activada por el dolor o el placer se fija, se graba en la memoria. Del otro lado, casi en las antípodas, el registro en la mente, el registro en la memoria, el registro en la red natural correspondiente de imágenes virtuosas o divinas, de textos de escrituras sagradas, fortalecen las redes neuronales del misticismo y la espiritualidad. Recordamos también que hay unos videos más atrás que refieren a las 4 tendencias de la mente, entre las cuales encontramos la actividad, el servicio, obviamente encontramos el misticismo y la espiritualidad como una tendencia natural de la mente. Es decir, que la mente está preparada para recibir mensajes espirituales, mensajes virtuosos desde el exterior a través de los ojos, a través del oído, a través del tacto. Y estas imágenes virtuosas o divinas van a fortalecer las tendencias espirituales, las tendencias místicas y las van a transformar obviamente en un hábito, en un samskara positivo, en un samskara espiritual. Antes de adentrarnos más en el campo devocional, antes de ingresar más al campo del altar, es importante detenernos a identificar estas tendencias, estos hábitos, estos mensajes que recibe el cerebro en una dimensión que nos permite proyectarnos a la vida emocional, a la vida espiritual, a la vida devocional. Es el simbolismo. El ser humano, en todas las épocas, en todos los tiempos, se ha comportado de manera antropocéntrica. El ser humano se ha considerado el centro de todo lo que lo rodea. Así el ser humano ha considerado que todos los sistemas y seres de la naturaleza giran a su alrededor. El ser humano ha establecido su relación con la naturaleza a través de símbolos, los cuales representan creencias, conceptos o determinadas circunstancias, sucesos que traen un mensaje espiritual, un mensaje simbólico.
Veo una cosa determinada, un rayo de sol, un relámpago, un trueno, un gato negro, y creo que en mi mente, según mis creencias, mis conceptos, algo va a suceder a partir de esa circunstancia. Esta función simbólica entonces la cumplen elementos representativos densos como las imágenes, que pueden ser fotos, estampitas, cuadros o elementos tridimensionales, pequeñas imágenes que pueden tener distintos tamaños que se colocan a la vista de la persona y le transmite algo. Otros elementos densos representativos que cumplen funciones simbólicas en la vida humana pueden ser las flores, las velas, el fuego, el agua, la oración, el incienso, la colchoneta, el cojín de meditación, la ropa de práctica. La función simbólica también puede ser cumplida por elementos representativos sutiles, como el prana, la energía vital, la energía espiritual, la orientación cardinal de la rosa de los vientos, para dónde poner determinada actitud mental para que algo suceda, el maestro espiritual, el aroma del incienso, las oraciones, los mantras, las enseñanzas de los textos espirituales, los colores, son todos elementos representativos sutiles, que no son densos, que no son materia, a diferencia de los anteriores. Podemos entonces sumergirnos en esta visión que tiene el yoga para explicar la devoción. No te olvides de la primera frase. La diferencia que tiene el ser humano con el resto de los seres del universo es la emoción. Y es en función de la emoción que el yoga tiene una práctica específica llamada el Bhakti Yoga, la Bhakti Yoga, la yoga de la devoción. Y es de esto que vamos a hablar ahora. También te hago una referencia bien explícita. La Bhakti Yoga, la yoga de la devoción, no es una religión. La yoga no es una religión, sino que es esto que estamos explicando, un sistema de símbolos para conectar nuestra mente, nuestra emoción, con los objetos que nos rodean, con nuestras creencias, con la divinidad, con la espiritualidad. Por esto, lo relatado anteriormente, las prácticas de yoga cumplen todas estas condiciones. Repetimos, las prácticas de yoga, todas sin excepción, cumplen las condiciones antes detalladas de conectarse con elementos representativos densos, simbólicos, elementos representativos sutiles, simbólicos, los cuales construyen cada uno de los yogas, los cuales construyen la práctica del yoga. El altar será un punto de encuentro dentro de la casa del estudiante. Y si has visto el pensamiento es energía, rápidamente podrás profundizar que el altar, tu pensamiento, es energía. El altar es energía. El altar para la práctica de la yoga en la casa
donde duerme el estudiante es el lugar donde está la divinidad, la energía cósmica pura, la conciencia pura. Y es muy interesante este verbo, donde duerme el estudiante, porque va a suceder que mañana tú viajes y vas a tener unas pequeñas imágenes o una estampita que la vas a llevar contigo, y donde tú llegas, pones la imagen, pones la estampita y pones un incienso para iluminar el lugar, para limpiar el lugar donde vas a dormir esa noche. O sea que hasta cuando viajas puedes llevar un altar contigo. El altar estará ubicado en un lugar donde haya poco tránsito, en lo posible donde solo tenga acceso el practicante, alejado de las miradas ajenas a la práctica de la yoga en la casa. Sabido es que en la casa a veces practica una persona y al resto de las personas no les interesa, inclusive hasta les puede molestar la práctica que tú estás haciendo. Por lo cual sería conveniente que el altar tenga cierta reserva. Será en este altar donde el estudiante colocará el pensamiento, su prana, la energía para la práctica del yoga. Y esto es lo que te acabo de decir. Vas a practicar siempre en el mismo lugar, poniendo tu energía en esas imágenes que vas a poner ahí, una Virgen María, un crucifijo, una Biblia, el Bhagavad Gita, un libro de yoga, un libro que hayas comprado sobre el Kundalini, sobre el Hatha Yoga, y ese libro es la palabra sagrada, es la escritura sagrada, y eso es Dios. Para nosotros la escritura sagrada es Dios, ¿no? En nuestros altares siempre hay un libro, por lo menos, que representa a Dios. El altar puede ser una mesa de cualquier tamaño, puede ser un estante colocado a la pared, pero en todos los casos sugerimos que esté orientado en el cuadrante este-norte. Si tú tomas una rosa de los vientos, si tú tomas una circunferencia con el este, oeste, norte y sur, el cuadrante este-norte, el cuadrante que va de 0 a 90 grados, inicia en el norte el 0 y llega hasta el 90 grados el este, en ese cuadrante hay vibraciones electromagnéticas que favorecen la práctica espiritual de cualquier tipo. Preferentemente estar a 90 grados mirando hacia el este es lo recomendable. Por eso vas a colocar una mesa, un estante que esté en una pared dando al norte, en una ventana que esté dando, al este. Es así que encima de esa mesita, encima de ese estante, vas a colocar imágenes representativas que en tu percepción son la divinidad. Puede ser una estampita, puede ser un cuadrito, puede ser una pequeña imagen, una pequeña estatua, puede ser un crucifijo que pones en la pared, lo mismo da. Como decíamos, un libro sagrado que representa la palabra de la divinidad, sea la Biblia, un Bhagavad Gita, un vaso de agua, una vela blanca, incienso y flores. Estos objetos, más el porte incienso o el cuadrito que con el marco retiene las imágenes, serán de uso exclusivo de este espacio. Entonces, relatamos de vuelta los elementos básicos que tiene que tener. Un vaso de agua, una vela blanca, incienso, flores y un libro. Obviamente después va de tu gusto poner un mantelito, va de tu gusto poner alguna imagen que te recordatoria de, puedes tener más de una imagen, no necesariamente tiene que ser solamente una Virgen María o solo un crucifijo, puedes tener de repente un cuarzo, puedes poner una piedra, ese tipo de cosas tú las puedes ir agregando y enriquecen la energía espiritual de tu punto de encuentro, de tu altar.
El estudiante entonces va a realizar las prácticas mirando el altar, mirando sus objetos. El estudiante se va a cruzar de piernas delante del altar para realizar la meditación, la dhyana, la respiración, la pranayama y el estudio, swadhyaya. El estudiante también podrá colocar su colchoneta delante del altar para realizar la meditación, el estudio o la respiración. Durante la práctica, el estudiante deberá mantener la vela encendida. Y mientras se practica cualquier técnica, se debe evitar quemar incienso. Increíblemente, el incienso es para la divinidad, atrae el magnetismo de la divinidad, pero es rechazado muchas veces por el cuerpo humano, por los estados de la mente, por distintas circunstancias. Siempre termina el incienso molestando la respiración. Se sugiere que no se coloque durante la práctica. Se puede colocar media hora antes o al terminar la práctica, pero no durante la práctica. En este punto creemos que es importante explicar algunos de los significados de los objetos que hemos conversado, que hemos recién descrito. Mirar al este. El cuadrante este-norte de la rosa de los vientos es un cuadrante especialmente sagrado que tiene campos de energías divinas. También la tradición cuenta que es el lugar por donde sale el sol y es el lugar por donde nace la divinidad. 2. Energía espiritual. En el altar se manifiestan dos energías. La primera es el pensamiento del estudiante, quien expresa la intención espiritual de conectarse con la conciencia pura, y la segunda es la energía que el altar entrega con los objetos. Esta energía se llama Shakti, mientras está estática, inmóvil. Y esta energía, cuando se mueve, se llama Kundalini Shakti. Y se mueve directamente dentro del cuerpo del estudiante. La Shakti está en el altar, la Shakti está en el cuerpo humano. El pensamiento la dispara, el altar la devuelve. Hablamos del gurú o los maestros. Esta es la energía presente en el altar que guía la práctica del estudiante. Por eso nosotros muchas veces hablamos del gurú, hablamos de los maestros, hablamos del linaje espiritual. Las imágenes, las pequeñas estatuas, las estampitas, es la energía inmanente que tiene la foto, que tiene la estatuilla, que tiene el dibujo de la divinidad, lo cual eleva la práctica espiritual del estudiante porque es la divinidad que se manifiesta. Uno mira a Dios y eso a uno lo eleva emocionalmente. El incienso es un elemento que por la tradición milenaria de la vida espiritual agrada, atrae las vibraciones puras de la divinidad. Todos los dioses, todos los ángeles son atraídos por el incienso. Todos los espíritus oscuros se alejan con el olor del incienso. Finalmente, las flores, que deberán ser siempre frescas, se pueden colocar en el altar o una o con un florero, como prefieran. Nunca deberán ser flores de plástico ni marchitas. La energía de cada flor, desde los pistilos, estambres, óvulos, polen y los colores de los pétalos,
se conectan con las energías sutiles de la divinidad. Hay otros elementos que también cumplen estas funciones, pero cuando tú colocas agua, vela, incienso y flores con una imagen, tu altar está pronto. Oportunamente vamos a realizar otros estudios sobre la devoción, vamos a ampliar porque hay mucho para hablar sobre devoción, separado de la religiosidad, sí en el campo de las energías positivas, sí en el campo de la realización espiritual, y vamos a explicar más lo que significan los objetos, cómo se utilizan los objetos para la adoración de las divinidades, tanto en el campo de la meditación devocional, del Bhakti Yoga, como en lo que simplemente puede hacer los mantras. Cómo cantar los mantras, cómo decir los mantras en un altarcito para justamente tener posibilidades de evolución espiritual. Mi nombre es Rodolfo Silva, soy codirector de la Escuela Vajista Vedanta de Yoga. Nosotros tenemos un ciclo de clases regulares toda la semana, los días martes y jueves a las 20 horas y los días sábados a las 8 de la mañana, a un valor de 8 clases, 38.000 pesos. Y tenemos una oferta de 3 meses por 60.000 pesos. 3 meses de clases libres en cualquier horario por 60.000 pesos. También desarrollamos enseñanza de diplomas en línea para personas que quieran formarse como profesoras. El primer paso es el diploma de nivel 1 de Hatha Yoga de 200 horas. En 4 meses las personas se preparan para poder dar clases a personas, a empresas, en la salud, en la educación y obviamente mejorar sus ingresos con esta enseñanza tan sagrada, tan elevada que es la enseñanza del yoga, con conocimientos de anatomía, conocimientos de energía, todas las asanas necesarias para el desarrollo de la columna vertebral, la relajación, la respiración y obvio los principios de karma, chakras y nadis. Y finalmente estamos promocionando para el próximo 1 al 6 de mayo, y miren que solo quedan 3 cupos, un retiro en acá Iquique presencial, con alojamiento y baños compartidos, con todo incluido por el precio de 99.900 pesos. La persona va a tener 2 comidas, fruta y agua durante todo el día, 3 conferencias, 2 clases de asana, conciertos de música, obviamente algún paseo y obviamente mentoría individual. Los esperamos, pueden comunicarse con nosotros, 99.000 pesos cada día de retiro, mínimo son 2 días, máximo son 5 del 1 al 6 de mayo. Nos reencontramos de vuelta en este mismo canal próximamente con alguna otra presentación de yoga para el bienestar, la salud y la vida cotidiana. Gracias.